El material minado que no se logró procesar, ahí ha quedado acumulado y entonces, ¿qué ha hecho responsablemente el proyecto? Es controlar la calidad de esas aguas de contacto. Entiéndase, agua de contacto es toda la agua que toma contacto con un material extraído de un yacimiento. ¿Y la solución a eso idealmente sería, además de atenuar el procesar ese mineral? O sea, exportarlo. Y exportarlo, o sea, simplemente procesarlo. Y hay otro elemento importante. ¿Por qué es importante procesar? Porque parte una vez que se extrae el cobre, ese mismo mineral. Con Mirador Económico, con nuestro economista de cabecera, un lujo como siempre, tener a un hombre de la calidad intelectual, nada más y nada menos que don Horacio Estriví. ¿Cómo estás, Horacio? Bienvenido. Gracias, Guillermo. El peligro cuando me hace esos halagos es que me los crea, pero bueno. No, así mismo es. Bueno, oye, Horacio, nosotros lo conocemos hace ratito ya. Sí, tenemos años. Sí, mejor no hablar de eso porque pues la gente va a medirnos y va a pensar que somos... bueno, digamos que tenemos buenas historias para cuando tenemos buenas historias. Nuestros nietos. Así mismo es. Y está el ingeniero Javier Castillo también con nosotros. Siempre un placer. La colaboración. Esta vez en cabina. Tú sabes que la cabina es otro tema. Es mucho mejor, pero bueno. Tú sabes que yo conozco a Horacio antes que a ti. Pues yo te conocí a ti en la universidad. Bueno, imagínate, yo conozco a Horacio desde que estaba en la universidad. De la universidad. Esa conversación la tuvimos ayer, dicho de la universidad, sí. Claro. En una conferencia, yo estaba desde aquella época. Yo estaba muy niño. Reformas económicas. Ellos ya eran unos adultos, ya, como se nota, ¿no? Te acaba de ver el disparo. Te acaba de ver el disparo. Pero bueno, vamos a entrar en materia porque tenemos invitado y de lujo. Vale. Bueno, Leison Guillén nos acompaña hoy, es biólogo, y hoy vamos a conversar sobre un tema que está adquiriendo actualidad y nos acompaña, por supuesto, Javier, como de costumbre. Gracias por estar aquí. Que es un tema que se ha puesto sobre la palestra en estos días y sobre todo a inicios de esta semana, cuando el señor presidente de la República, creo que el día jueves, planteó ya en forma directa la necesidad de una discusión un poco más abierta con respecto al tema de la minería, ¿no? Y es de eso que queremos conversar. Leison, si eres tan amable de introducirte y darnos un poquito de luces sobre el tema. Bueno, definitivamente ese es uno de los 4 grandes temas de la agenda del actual presidente. Estamos hablando de la Caja del Seguro Social, pues ya check con ese tema. El segundo tema a abordar va a ser la minería, el tercero es Río Indio y por cuarto tema es la reforma de la Constitución. Por tanto, el tema del abordaje, de la apertura de las operaciones de Minera Panamá, eso conlleva una serie de acuerdos que tienen que darse entre la empresa y el gobierno nacional. Sin embargo, previo a estos acuerdos que tienen que darse, es muy importante que el gobierno nacional apruebe el plan de gestión ambiental segura. ¿Y por qué digo que es importante? Porque eso es lo que va a definir el marco legal que necesita ahorita mismo el proyecto para desarrollar acciones de control ambiental que se están haciendo, pero no se están haciendo bajo un marco que los regule. Práctico. Entonces, pero en la práctica se hace, pero no hay un asidero jurídico como tal. Por tanto, es muy necesario que esto que se debió haber aprobado hace 9 meses, sigue en una mora y entonces se está dando una situación de facto que es necesario controlar y darle, porque vivimos en un estado de derecho. Claro. Entonces, aquí lo principal es el punto de partida. Dice el presidente, el lunes comienzo a trabajar con mi equipo. A mi juicio, el punto de partida debe ser la aprobación del plan de gestión ambiental segura. Pongámoslo en contexto. Lo primero es que efectivamente en octubre del año pasado se suspendió la actividad minera. 1, 2, que a pesar de esa suspensión, válida o no, o justificada o no, que solamente contemplaba no prohíbe la explotación minera, sino que invalidaba el contrato, ¿no? Sí, yo no soy abogado, pero es mi entendimiento. Correcto. A pesar de eso, al margen de eso, hay 2 aspectos. Uno,
que hay que aplicar un plan de gestión como consecuencia de que hay un producto que se tiene que procesar, porque de lo contrario puede generar enormes costos ambientales, más allá de que se haya cerrado o no la mina. Uno, dos, que en todo caso también la posición que ha asumido el presidente de la República es que ante esta situación que se vive económicamente, ante la incertidumbre que se vive y las consecuencias que esa incertidumbre en materia minera puede acarrear, hay que tener una sana discusión y un debate abierto. Hace un momento cuando decía, sí, esto es una negociación entre el gobierno y la minera, diré que sí. Pero la posibilidad o no de tomar otras decisiones respecto a la mina, naturalmente requieren un consenso social, y ese consenso a su vez requiere un debate que a mi parecer, que a mi entender como panameño y como economista, nunca se tuvo. Hay personas que están a favor de la mina, hay otros que están en contra, y las posiciones son, a mi parecer, demasiado superfluas o superficiales y no profundizan, ¿no? A mí lo que me atrae de lo que traes a la mesa, y me interesa muchísimo, estos próximos 20 minutos me parece que van a ser súper interesantes, es que esto no solamente es de parte del Estado, sino de parte de cualquier organización que en serio, de una manera responsable, quiera hacer un audito de la mina. Tiene que tener un marco como este. Por supuesto. Pero explícanos un poco sobre el plan de gestión ambiental que señalabas y cómo encaja eso dentro del contexto que vive el país con respecto a la minería y la paralización que ha habido y que hay que tomar una decisión respecto al material que se ha generado. Mira, el plan de gestión ambiental simplemente establece una hoja de ruta con actividades para el control de lo que sería cuando un proyecto cesa sus operaciones. Correcto. En minería se llama cuido y mantenimiento. Correcto. Entonces, pero para hacer cuido y mantenimiento hay que desarrollar actividades de control ambiental. Esas actividades de control ambiental principalmente son dos. Es el control de las aguas de las aguas ácidas, las aguas de contacto del material minado que se extrajo del yacimiento y no se procesó. Ahora bien, la mina, cuando se diseña, se tomó en consideración todos estos elementos, y esas aguas van a dar a una poza de sedimentación donde se aplican básicamente cal para subir el pH y generar un proceso de sedimentación de los metales pesados asociados al mineral. Y el segundo son floculantes. Okay. Por ejemplo, sulfato de aluminio, que es Okay. el mismo floculante que se le echa al agua que bebemos todos los días. Correcto. Para verla así transparente. Bueno, esas dos sustancias se tienen que aplicar en ciertas dosificaciones para que entonces esa agua cumpla con un estándar Correcto. ya definido en Panamá de descarga, que es la Copanit, la 35-2000. Okay. Disculpa, ¿qué significa floculante? Floculante es una sustancia que toma las partículas que hay en el agua y las precipita. Ah, ok. Entonces, y ahí queda... El agua queda clara. El agua queda clara y se le retiran los sedimentos, y a su vez los metales pesados quedan en los sedimentos de las pozas, que posteriormente en las labores de limpieza, esos sedimentos son depositados en las escombreras que se han diseñado para tal fin. Si entiendo bien, entonces, y no soy químico, soy economista, pero el material que se extrae en el caso de la actividad minera, no sé si de cobre o todo en general, tiene la presencia de azufre. Ese azufre se puede convertir en ácido sulfúrico si no se trata debidamente el material. Pareciera ser ese el riesgo, y que se convierta en agua ácida y que contamine el ecosistema. ¿Qué se requiere para poder prevenir eso en el caso específico de Panamá y en el momento que vivimos? ¿Cómo se atenúa eso? O sea, en una actividad minera normal, el material que es extraído del yacimiento se apila y tiene un tiempo de residencia relativamente corto. Correcto. ¿Por qué tiene que ser corto? Para evitar que se dé contacto del agua de lluvia y genere entonces las aguas ácidas. Correcto. ¿Qué pasó aquí? Con el cierre, el material minado que no se logró procesar, ahí ha quedado acumulado, y entonces, ¿qué ha hecho responsablemente el proyecto? Es controlar la calidad de esas aguas de contacto. Bien. Entiéndase, agua de contacto es toda la agua que
toma contacto con un material extraído de un yacimiento. ¿Y la solución a eso idealmente sería? Además de atenuar el procesar ese mineral. O sea, exportarlo. Y exportarlo, o sea, simplemente procesarlo. Y hay otro elemento importante. ¿Por qué es importante procesar? Porque parte una vez que se extrae el cobre, ese mismo mineral se lleva a unas trituradoras, bueno, se sale como se tritura realmente, y es parte de lo que se utiliza para hacer la presa de relave. La presa de relave no está terminada. Okay. El plan de gestión ambiental segura también plantea actividades de terminar la construcción de la presa de relave. O sea, ¿a qué voy esto? Esto se cerró abruptamente y habían actividades que estaban en pleno construcción. O sea que irónicamente quienes se oponen a este paso y que argumentan que están protegiendo el medio ambiente, lo que están haciendo es exactamente lo contrario. Está poniendo en riesgo la calidad del medio ambiente que circunda la mina, como consecuencia de que se está impidiendo, cuando tú impides el paso de barcos, cuando tú impides el paso del funcionamiento de la planta eléctrica, cuando tú impides que se desarrollen estas actividades dentro de la minería, lo que realmente estás exponiendo al país a que se produzca una contaminación ambiental de enormes costos, ¿es correcto? Correcto. Es más, estamos hablando de que no terminar de hacer la presa de relave es exacerbar un riesgo de que exista un accidente. Entonces, por eso es tan importante la aprobación del plan de gestión ambiental segura. Pero yo quiero comentar algo que es importante, que se debe dar en la discusión de las nuevas reglas que tiene que haber con el proyecto. Y hay 4 ejes fundamentales que se abordan en lo que es la gobernanza de la minería moderna. La primera es lo que es el eje económico. Si en ese proceso de negociación se dictamina que el proyecto tiene que pagar, por ejemplo, 600, 700 millones de dólares o más, eso va a entrar a la caja común del Estado. Correcto. Sin embargo, todo el dinero que entra a la caja del común del Estado se usa para su funcionamiento. Y es lo mismo que está pasando con los dineros del canal. Entran a la caja, pero la gente no sabe en qué se usa. Claro. Entonces, si hubiese una rendición de cuentas por parte del Estado panameño, en la cual dice, ok, del dinero que entra de la actividad minera, tanto dinero va a ser para el Fondo de Pensiones de la Caja del Seguro Social. Marcado para un uso exclusivo. Exacto. Tanto dinero es para invertir en salud. Tanto dinero es para invertir en sistemas de abastecimiento de agua potable. Y la gente va a saber verdaderamente en qué se está usando el dinero, y eso genera un sentido de apropiación. Eso es parte también del problema que tiene la ACP actualmente. La gente considera que sí, todos los panameños somos dueños del canal de Panamá, pero los contestatarios, ¿y dónde está la plata? ¿Por qué? Porque entran a las arcas del Estado y no hay una visibilización de las inversiones sociales que se usan de los dineros del canal de Panamá. Voy más allá. Inclusive alguna gente argumenta que al entrar de esa forma a la caja del tesoro, del tesoro, sí, a la cuenta única, se pierde el dinero. Es como si no lo habría. Y todavía hoy por hoy tú escuchas a algunos políticos argumentando que sí, que no, se perdieron los 500, 600 millones de dólares que pagó la mina. Y ya el presidente de la República explicó, decir, señores, no le puedo decir que se usaron porque el sistema de presupuesto no lo permite. No te puedo decir, ese dólar entró aquí y se fue a la escuela donde estudia el hijo de Guillermo. No te lo puedo decir, ¿no? Pero sí te puedo asegurar que forma parte de un fondo del cual se alimentan otra serie de partidas que van destinadas a la educación, a la salud, a las obras públicas. Pero veo tu punto, es válido, claro. y que se ayudaría mucho a visibilizar los aportes que arrojan, bien sea el canal o bien sea la mina, como bien. Fuera el caso. El segundo eje temático que tiene que definirse claramente y es el beneficio social hacia las comunidades contiguas al proyecto. Estamos hablando que hay alrededor de, documentados oficialmente son 25,
pero han surgido otras más. Te puedo hacer una pregunta Entonces, corta en ese respecto. Ajá. Es que sí, y para darle un poco de vida al argumento, ¿tú tienes alguna información respecto al impacto que ha producido el cierre de la mina en esas áreas adyacentes? ¿Cómo puede haber contribuido a un deterioro de la actividad económica en el área? Definitivamente, el impacto directo, así visto, es el desempleo, dado que el mayor empleador de la zona era el Proyecto Cobre Panamá. Y automáticamente, al cesar miles de trabajadores, no solo en las comunidades alrededor, sino también en el interior del país, porque si tú ves el porcentaje de la población que laboraba para el proyecto, la mayoría era gente del interior. Bien. Entonces, es en el interior donde realmente se está viendo el mayor impacto económico, porque automáticamente se dejaron de pagar salarios, hipotecas, o sea, impuestos imagínate, municipales. Y hay un montón de otros temas. Tú sabes que yo sí tomé un carro y me fui a Penonomé y subí a las comunidades que estaban que vi. Cuéntanos. Eso fue una historia un poco dura. Primero fui arriba y me bajé y ellos lo que me dicen es que mucha gente dejó de bajar, dejó de ir a Penonomé, volvieron a sus casas porque había mucho que hacer alrededor de esta institución, de esta empresa, ¿no? Y que ahora mismo ellos están de nuevo preparando sus peroles para volver para Penonomé o para bajar hasta la ciudad de Panamá a ver qué van a hacer. Dale. Y en Penonomé, por ejemplo, hablé con 2 personas que me dijeron que habían adquirido casas porque gente que está arriba bajaba y no querían venir hasta Panamá, sino que se quedaban ahí para quedarse en el pueblo, tú sabes, comprando, haciendo fiestas, y que habían perdido la casa, habían perdido el crédito y que ahora mismo no sabían qué iban a hacer, porque habían perdido la casa que compraron y la otra casa. El que diga que el impacto económico no tiene cero empatía con respecto a nuestros compatriotas y no quiere ver la realidad. Agarren un carro, vayan a Penonomé y hagan preguntas. Claro. El eje económico es el que mencionabas. Sí. Hay otros. Está el eje económico, que ya lo hemos Ilustrado. Está el eje social, que es los beneficios que el proyecto generaba en las comunidades alrededor, como te dije, el mayor empleador, pero no solo eso, sino también una serie de servicios como producción. Se activó toda una pequeña industria de producción alimenticia que la mina misma demandaba. Adicional, eso, si bien es cierto, no eran empleos directos de la mina, pero sí eran empleos indirectos claro, que se han visto afectados. Claro. Otro de los aspectos importantes era que la mina comenzó a invertir en reforestación con módulos productivos. Importante. Esos módulos productivos básicamente eran o árboles de café o frutales. O sea que generaba un doble beneficio, un beneficio ambiental, Claro. vía la reforestación que de alguna forma mitiga el impacto inicial el impacto que tiene ambiental. O sea, tú lo mitigas a través de la reforestación, ¿no? Claro, por supuesto. Y lo segundo es que eso también genera empleo y beneficios sociales. Exacto. El doble beneficio. Exacto. O sea, estamos hablando que en toda esa región hay minifundios en las cuales los minifundios son pequeños fincas, Claro. en las cuales al tener módulos de reforestación con componentes productivos generaban beneficios para esas familias. Todo eso desapareció, se paró, Se detuvo. Y tenemos otro eje que es importante, que es el institucional, y aquí es el Estado, las instituciones estatales panameñas tengan una verdadera capacidad de poder gobernar, monitorear, supervisar una actividad como esta. Y si tomamos un solo ejemplo, el Código Minero. El Código Minero es de 1964, está desactualizado. Wow. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado panameño tiene una tarea pendiente de modernizar el principal instrumento legal que rige el tema del sector minero panameño. Y no estemos pensando solo en minería metálica, sino la no metálica, que son las canteras. Correcto. Y que requiere una debida regulación. Que debieran una regulación. Y que de paso, quiero advertirte, hay toda una serie de tecnologías que hoy día hacen eso relativamente fácil. Por supuesto. Es más, para darte un ejemplo, el Código Minero no te habla de cierre, te habla de abandono. Por ejemplo. Por ejemplo. Ya ahí con eso te lo estoy diciendo todo. Entonces, tenemos que
el gobierno nacional tiene que ponerse a la altura del desafío para poder generar para que el concepto de minería moderna sea responsable. Y sea una realidad. Sea una realidad. Decir, resumo el tercer punto. El primero es económico, el segundo social, el tercero es capacidad institucional. Claro. Quiere decir que mejoras la capacidad del Estado de regular la actividad. Exacto. Entonces esto lleva a que hay que actualizar normativa, desarrollar capacidades, tecnología, nuevas normativas también y capacidades institucionales. Y el cuarto, y no menos importante, es el eje ambiental. Es aquí donde cómo va a ser toda la gobernanza ambiental de ese proyecto en materia de manejo de desechos sólidos, control de la calidad del agua, el uso del agua, todo el sistema de gestión y control de monitoreo, que si bien es cierto, la empresa tiene estándares internacionales muy altos, la realidad es que ha sido porque ella los adoptó. Claro. Sí, ella se acogió a la normativa nacional de tener un estudio de impacto ambiental aprobado, que raya todo el tema de la gobernanza ambiental y social, pero sobre eso la empresa tiene otros estándares mucho más estrictos que le permite tener control de estas situaciones. Y ahí es donde me gustaría hacer una conexión, un ejercicio de conectar el punto 1 y el 4, que es el económico con el ambiental. ¿Por qué lo digo? Porque la mayoría de las personas que se oponen al proyecto lo hacen sobre la siguiente base. Dice que el proyecto genera costos ambientales. Y creo que hay que hacer la salvedad de que cualquier actividad económica genera costo ambiental, ¿no? Bien sea con el tránsito de barcos por el canal de Panamá, lo hace, construir una carretera, encender un aire eléctrico, ver Netflix en la noche, todo eso conlleva un costo ambiental, ¿no? Así que es inevitable ese hecho. La pregunta que nos hacemos es qué balance se puede establecer entre esos costos ambientales que pueden ser mitigados, que pueden ser manejados, que pueden ser minimizados, y los ingresos que se genera un proyecto. ¿Cómo se establece ese balance óptimo? Y lo digo porque la discusión, lamentablemente, no ha habido, mejor dicho, una discusión, no ha habido un debate. Lo que hubo fue una serie de cierres de calle, justificadas o no en virtud de la situación que vive el país, pero no ha habido realmente una discusión técnica de, por así decir, cómo pueden maximizarse los ingresos de un proyecto minero y cómo pueden minimizarse los costos ambientales. Bueno, eso es una excelente pregunta, porque para poder abordar una situación como esa, eso arranca desde el primer día uno, cuando tú comienzas a planificar el proyecto. En el momento, por ejemplo, si hablemos del tema agua, si tú separas las aguas en el mismo diseño y evitas que la menor cantidad de agua natural de escorrentías superficiales tomen contacto con material minado, automáticamente estás bajando la capacidad de uso de químicos para controlar las aguas ácidas. Entonces eso va en el diseño, y luego en la construcción lo haces y en la operación lo mantienes. Entonces ahí tú ves cómo haces control ambiental, pero a la vez te ahorras dinero, porque entre más volumen de agua que tienes que tratar, pues más costos vas a tener. Y de nuevo, Ese es un ejemplo para darte un ejemplo como eso. Y así hay perdón, nada más para aclarar, cuando hablaba de costos, porque alguien puede malinterpretar, sí, pero es que esos costos se traducen en más utilidad para la empresa. Cuando me refería también a no solamente a disminuir costos de operación, sino costos ambientales. Lo que llamamos economía externalidades negativas. Sí, es exacto, pero acuérdate que, creo que estas empresas son empresas públicas, en términos de que ellas cotizan en la bolsa de valores. Correcto. Una sanción ambiental o un cierre abrupto como esto, el mayor perdedor fue la misma empresa, porque sus acciones se desplomaron. Por supuesto. Entonces, a ninguna de estas empresas que cotizan en las grandes bolsas de valores, como la de Canadá, claro, la de Londres, les conviene tener un interés en preservar las normas ambientales, cumplir los estándares. Y entonces ellos se acogen a estándares internacionales como el International Council on Mining and Metals. ¿Qué quiere decir esto? O los estándares del IFC. ¿Por qué? Porque esto les da una fortaleza ante los accionistas
de que estamos haciendo las cosas bien. Un aspecto de gobernanza. Exactamente, sí. Me atrae tremendamente que esta no sea una discusión que tengamos más en este país. O sea, tanta gente discutiendo y hablando cosas y promoviendo ideas y posiciones. Y posiciones que muchas veces no están basadas en la realidad. Nosotros vimos mucha manipulación y mucha mentira, como cuando dijeron que el agua del canal se estaba usando en la mina. Me queda claro de que hay un marco que tenemos que fortalecer. No sé, Guillermo, ¿quieres un comentario? Estamos ya que nos queda un minuto. La discusión desde el punto de vista medioambiental es una necesidad, porque aquí tú no ves a nadie parado ahí en la entrada de Chepo viendo la cantidad de tucas que salen varias veces al día viniendo de Darién, o los 8 o 9 ríos súper contaminados que tenemos en la ciudad de Panamá, O el basurero que tenemos en la ciudad. o los vertederos que hay en Son cada altamente contaminantes. inicio, en cada capital de provincia, en David, en Bocas del Toro, porque si quieren vayan a ver los vertederos que hay en Bocas del Toro. Aquí hemos tenido la vergüenza de extranjeros tener que ver cómo apagan fuegos en Coclé, de vertederos, el de Chitré, bueno, en todo el país. Y yo no veo a nadie amarrándose a los árboles ni pidiendo que haya un rescate medioambiental de eso. Y ni hablar del megacontaminante que ha sido por años Cerro Patacón. Probablemente porque son actividades contaminantes que Yo no no tienen veo el mismo protestas glamour político. Y no son sexys. Y todo lo No que son yo estoy sexy hablando políticamente. son cosas que la gente puede ver, porque no le queda de otra que pasar por ahí. Esta mina está en un lugar metido en medio del país, donde mucha gente no lo sabe identificar con el dedo si le abre un mapa. Y aquí hay gente, arquitectos, abogados, periodistas, politólogos, que quieren opinar como usted, igualito, dando cátedra de temas medioambientales, mineros, geólogos de geología, sin una sola hora de estudio. Bueno, Por eso a mí me parece que es un poco necio que traigan a la discusión, al centro del debate, una discusión tan técnica. Yo creo que lo que hay es que ponerle la realidad en la cara. Lo que está diciendo Javier hace un momento. Aquí se destruyó empleo y se quebró el futuro de mucha gente. Es que a mí me pasó con Petaquilla. Yo vi a gente llorar. Yo los entrevisté con el ministro de Trabajo al lado en ese momento y no pasó nada. Entonces aquí da la impresión de que hay unos panameños que no tienen derecho a trabajo y hay otros que sí tienen derecho, pero a recibir coimas y dádivas desde afuera. Entonces yo creo que la discusión hay que traerla a el beneficio para el país. Sí. Y Yo creo- sí. va pues, muy por encima de todo lo demás. Y buscar la forma de reconciliar posiciones que parecieran irreconciliables, ¿no? Y es que no es incompatible crear empleo Pero no es y reducir el impacto no que tiene es- una actividad X, minera, sea esta u otra. No es conciliable la discusión Sí. medioambiental. Sí. No es conciliable porque aquí se quiere traer argumentos falaces cuando tú estás viendo que hay un país que está sufriendo medioambientalmente y no se hace nada. Así es. Bueno, yo creo que Diego ya nos mandó la señal de que llegamos a Y Carlos la hora Botella. de cierre. Bueno, los invito a que escuchemos los deportes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Excelente. Gracias. Vamos a tener Gracias. que venir más seguido porque Hay que invitarlo. una de las cosas que nosotros queremos es a los que saben y no a los que creen que pueden tener una opinión, porque eso que lo digan en redes sociales, que para eso hay mucho espacio. Y de nuevo, más allá de la posición personal que podamos tener o no, nuestro propósito es simplemente enriquecer el debate. Claro. ¿no? Así es. Muchas gracias. Hoy muchísimas gracias, Horacio, Gracias a usted. por otro Mirador Económico. Recuerden verlo en YouTube el domingo, va a estar listo. Javier Castillo, muchísimas gracias por la Siempre un colaboración. placer, Guillermo. Vamos a la pausa, regresamos. Esta es La Mañana Ancon por Radio Ancon.